Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Que la paz de mi Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy les quiero compartir acerca del significado de la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Leamos segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. La palabra del Señor dice así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si la Biblia habla sobre la apostasía en el contexto bíblico, el término se refiere a la acción de abandonar, desertar o rechazar la fe cristiana. Un apóstata es alguien que se identificaba como cristiano anteriormente, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. En la Biblia encontramos ejemplos de apostasía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia. La epístola del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. No solo eso, sino que en esa carta el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo, a que persevere en la fe sin dejarse engañar. Ustedes, amados hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Escrito en 1 Timoteo 4, capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. El Espíritu Santo le reveló algo importante a Pablo y él le escribió a Timoteo, su hijo espiritual, para decírselo. Le advirtió sobre algo que sucederá en los tiempos del fin. Habrán personas que abandonarán la fe, apostatarán para seguir enseñanzas engañosas y diabólicas, echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y preferirán ir tras mentiras y engaños. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. La palabra del Señor dice así nuevamente, 4, 3, 4. Prohibirán, segunda de Timoteo 4, 3, 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay personas que se cansan de escuchar la verdad del Evangelio y van en busca de algo más innovador o exótico, entre comillas. Prefieren dejar de oír la verdad pura que encontramos en la palabra de Dios, porque no es suficientemente diferente o excitante para ellos. Van en busca de cosas nuevas, alejándose de Dios y de la vida eterna que Jesús les ofrece. Hermanos, debemos tener cuidado de no imitar tal comportamiento. Sabemos que en muchas congregaciones, muchos pseudos pastores, llamados pastores de la prosperidad, apóstatas, que han engañado a mucha gente y mucha gente sigue cegada creyendo en las palabras de hombres, creyendo en que Jesucristo les va a dar riquezas, casas, carros y muchas cosas más. Jesucristo no murió por eso, murió para que seamos salvos, murió y para que nosotros seamos y podamos ser salvos por la gracia de Dios. Pero en estos últimos tiempos, como dice la palabra en segunda de Tesalonicenses, dice la palabra del Señor, capítulo 2, 1, 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones. Perdón, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses. Ya. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esa es la verdadera palabra. Esa es la verdadera razón de un pastor, de un predicador. Sufrir como buen soldado las penalidades y no ofreciendo cosas que la palabra de Dios no enseña. Riquezas terrenales. Lo que Dios anhela es que hagamos riquezas espirituales y que le sirvamos hasta el último día, que estemos despiertos, dice, y no dormidos, para que el Señor nos encuentre trabajando y haciendo la obra para redención de muchos que están en pecado y se arrepientan y vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje, mis hermanos, acerca de la apostasía. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones y entiendan y verdaderamente se quiten la venda de sus ojos y vengan al verdadero evangelio, a la palabra, y lo practiquen para que algún día el Señor nos entregue ese galardón que nos ofrece, porque sus promesas son reales, verdaderas promesas, riquezas espirituales. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga y hasta una próxima.